pero lo más relevante es que hay más de 100.000 archivos borrados que hacen distinta la copia espejo que tenía la fiscalía frente a los originales. Monsalve también grabó al secuestrador Enrique Pardo Hache mientras lo presionaba para que se volteara a favor del expresidente. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel. Hace unos días, en entrevista con la W, el abogado Jaime Granados anunció que había denunciado penalmente al testigo Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel Picota, a su antigua compañera sentimental, la médica Deyanira Gómez, y al abogado de ellos dos, Miguel Ángel del Río. El defensor principal del expresidente Álvaro Uribe asegura que ellos alteraron los relojes espía que Monsalve usó para grabar al llamado abogáncer Diego Cadena, quien fue a visitarlo a la cárcel, a ofrecerle trámites jurídicos gratuitos y a pedirle que cambiara su testimonio contra el expresidente. Monsalve también grabó al secuestrador Enrique Pardo Hache mientras lo presionaba para que se volteara a favor del expresidente. El doctor Granados sostiene que la copia de la grabación de los relojes que tiene la Corte Suprema de Justicia y que recibió la Fiscalía no es idéntica al contenido de los relojes. Asegura que esas pruebas fueron alteradas y que la llamada copia espejo no contiene la misma cantidad de archivos que tienen los relojes. El abogado defensor del expresidente afirmó, abro comillas aquí, ya hemos encontrado que del computador, del celular, también en la memoria USB, pero lo más relevante es que hay más de 100.000 archivos borrados que hacen distinta la copia espejo que tenía la Fiscalía frente a los originales. ¿Quién los borró? ¿Por qué los borraron y con qué motivo? Es algo que se debe investigar y por eso también vamos a relacionarlo en nuestra audiencia, porque las autoridades tienen que actuar. Las autoridades deben ir hasta el final de esta historia. Por esa razón, Granados y su suplente Jaime Lombana presentaron una denuncia contra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo sobre la presunta participación de Álvaro Uribe en la conformación de un grupo paramilitar, la médica Deyanira Gómez, su exesposa, y el abogado Miguel Ángel del Río, comillas, por la posible configuración de los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de material probatorio, fraude procesal y falso testimonio. Hasta ahí la cita. A su vez, el abogado Miguel Ángel del Río está presentando hoy una denuncia contra Jaime Granados y Jaime Lombana por falsa denuncia. A esta hora saludamos al doctor Miguel Ángel del Río, representante de la médica Deyanira Gómez, quien concurre como víctima en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, y de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en su contra. ¿Cómo está, doctor del Río? Daniel, un caluroso saludo para usted, extensivo también para todos sus amables televidentes. Muchas gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿usted nos puede explicar por qué considera que sus colegas Jaime Granados y Jaime Lombana estarían incursos en una falsa denuncia? Bueno, el delito de falsa denuncia advierte, Daniel, que cuando una persona expone ante la Fiscalía General de la Nación hechos que no son ciertos desde el punto de vista de la comisión de una conducta punible, pues eso necesariamente configura, y sobre todo cuando lo hacen a sabiendas de que la información que están entregando no es cierta. En ese sentido, están dadas las condiciones para interponer en contra de ellos una falsa denuncia. Pero pongamos en contexto a la ciudadanía con relación a esta situación. Recordemos que en febrero del año 2018, cuando se estaban dando las presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve, le dice a su entonces pareja sentimental Deyanira Gómez que le lleve un reloj grabadora con el propósito de poder probar que estaba siendo víctima de esas presiones. Es así que la doctora Deyanira Gómez, a través del abogado que ellos tenían en esa época, le lleva a la cárcel Picota ese reloj grabadora. Y se graban precisamente las conversaciones entre Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve en presencia, recordemos, del abogado de esa época, de la señora Deyanira Gómez y del señor Enrique Pardo Hache. Esas grabaciones o ese reloj se entrega nuevamente a Deyanira. Deyanira se lleva ese reloj, saca la micro SD, recordemos que dentro de los relojes hay una micro SD, que ese sí es un elemento material de prueba, saca esa micro SD, la mete en un computador y entonces pasa la información a una USB y esa información es finalmente
entregada a la Corte Suprema de Justicia. Primer elemento. Segundo elemento, días después a eso, Juan Guillermo Monsalve le pide que le envíen nuevamente un reloj con el propósito de grabar a Enrique Pardo Hache, con el temor por parte de Yanira de que se fuesen a modificar las grabaciones anteriores. Decide comprar un nuevo reloj y se lo lleva nuevamente a Juan Guillermo Monsalve para esas grabaciones. Se graban entonces las conversaciones en la celda de Juan Guillermo Monsalve, donde aparecen esas conversaciones ya establecidas entre Monsalve y entre Enrique Pardo Hache. Y se realiza el mismo procedimiento. Se entregan entonces nuevamente el reloj a Deyanira Gómez. Deyanira Gómez hace el mismo procedimiento y entrega la información a la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahí la entrega de los elementos materiales probatorios. Todo esto que estamos advirtiendo es realizado de una manera legítima, probada y sin ningún tipo de manipulación. Hay un tercer evento relacionado con el traslado de Juan Guillermo Monsalve a la casa fiscal en La Picota. Eso genera una conversación entre Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena, donde éste advierte que es posible que lo vaya a visitar nuevamente. Con base en eso, Monsalve le pide a la señora Yanira Gómez que le lleve nuevamente el reloj, precisamente para grabar un tercer evento que nunca ocurrió. Sin embargo, dentro del ejercicio de Juan Guillermo Monsalve se incluyen unos videos en esa época, estamos hablando de agosto del año 2018, donde aparece un dragoneante del IMPEC y él haciendo algunas explicaciones sobre cómo se utiliza ese reloj grabadora. ¿Qué significa lo anterior? Que una vez cuando Monsalve se da cuenta que no tendrá una tercera visita, devuelve nuevamente el reloj a Deyanira Gómez, y Deyanira Gómez en agosto de 2018 finalmente lo deja en manos de alguien muy cercano y sale del país. Estamos hablando agosto de 2018. Hasta septiembre o a finales del año 2022, cuando yo tengo conocimiento que existen los dos relojes y que estamos enfrentando las audiencias de preclusión, yo le solicito a la señora Deyanira la entrega de esos relojes. La persona que los tenía en su momento me los hace llegar a través de mi equipo jurídico y a través de uno de nuestros investigadores se hace un informe que dice que esos videos que están ahí grabados son legítimos y que no han sido manipulados. Esa información se utiliza en la audiencia de preclusión en favor del señor Álvaro Uribe Vélez, lo cual la jueza en su momento, utilizando uno de esos elementos materiales probatorios, dice que efectivamente esas grabaciones no han sido manipuladas y se hace entrega entonces con posterioridad de esos relojes a la Fiscalía General de la Nación por petición incluso de la propia defensa para el análisis. Me excedí un poco, pero eso es de alguna manera el contexto. Ahora bien, como primera gran conclusión de esto, Daniel, lo que tenemos que advertir es que establece la defensa una eventualidad, y es que Deyanira Gómez debía haber guardado esos relojes en una especie de cadena de custodia, y evidentemente no tiene que ser de esa forma. ¿Por qué? Porque la información, el elemento material probatorio ya había sido entregado sin alteración. Es evidente que con posterioridad a esa entrega se hizo uso nuevamente del reloj y que evidentemente no responde a un ejercicio ni de manipulación ni de tratar de borrar evidencia probatoria. Todo está explicado de una manera legítima y no puede incluso este defensor tratar de responder por hechos que no le atañen. Por eso, la razón de la denuncia en contra del doctor Jaime Granados y el doctor Jaime Lombana, y evidentemente las razones que motivan la trazabilidad de esos elementos materiales de prueba.